estamos con Miguel Arzate y vamos desmenuzando las cosas. Buenos días, Miguel. Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Acaba de terminar la conferencia matutina de este miércoles aquí en Palacio Nacional y hubo un ambiente de bastante participación de los compañeros reporteros que el día de hoy estuvimos presentes en el Salón Tesorería. Porque vamos por partes. El día de hoy, miércoles, se presentó el reporte semanal de quiénes quieren las mentiras y entre ellos llama la atención que pues se desmiente que el IMSS haya dado contratos a una empresa fantasma y también se hace un análisis de cómo los medios de comunicación que pues han criticado de mala forma, de con mala leche a esta administración, pues bueno, presentan en sus portadas notas que tienen que ver con el bloque opositor y dejan hasta la octava nota, la quinta nota, este logro que se llega en esta administración, que es reducir la pobreza en nuestro país. El presidente más adelante pues hace la reflexión, a ver cuánto dedican al bloque opositor y pues cuánto dedican a este logro que se llega en esta administración, reducir la pobreza. El presidente lo pone sobre la mesa. Bien, en la sección de preguntas y respuestas, antes de que se diera la palabra a algún compañero reportero, los mismos compañeros reporteros estaban ahí pidiendo al presidente: presidente, dejó una tarea el día de ayer, y es que el compañero de Grupo Imagen se quedó con la misión de investigar cuánto cuestan los procesos electorales, cuánto se destina de presupuesto a los órganos electorales en otros países. Y el compañero de Grupo Imagen el día de hoy expone que es difícil comparar nuestro país con otros países porque dice, hay que tomar en cuenta lo que se da a los órganos electorales cuando hay un año electoral. Hay que tomar en cuenta que la organización de otros países es diferente a la de México. Por ejemplo, no se puede comparar México, donde se elige a un primer ministro en vez de a un presidente. Y el compañero expone que, así lo explica él, que México no tiene de los órganos electorales más caros del mundo. El presidente le dice, es muy buen trabajo, pero yo tengo esta información. Y nos presenta cómo México sí se encuentra encima de muchos países en cuanto a lo que se destina al órgano electoral, y México solo está por debajo de Estados Unidos en América, y en varios países de Europa, México es el país que más destina recursos al INE. Y hablando de ese tema, le preguntan al presidente, oiga, presidente, pero ¿cómo ve el presupuesto? Y el presidente dice, pues se podría ahorrar. Cerca de 10,000 millones de pesos es lo que el presidente ahí estima. Muchos compañeros reporteros querían preguntarle al presidente de este tema, querían que participara el compañero de Grupo Imagen para que expusiera lo que se encontró el día de hoy. Y justamente lanzando preguntas al aire, un compañero reportero le dice al presidente, ¿qué opinión le merece que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas y quien tiene ahí procesos legales pendientes en nuestro país, quien se encuentra en Estados Unidos, va a ser el encargado de elaborar el proyecto de seguridad del bloque opositor? El presidente prefiere no hablar del tema porque dice, no me vayan a sancionar. Azul, Jorge Armando, muy breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa del día de hoy, porque también hoy hubo una canción, La Muralla, porque se le preguntó al presidente sobre el muro entre México y Estados Unidos. El presidente da a conocer la última carta que le manda el presidente Biden, donde habla del tema, y pues también se da a conocer que lo invita nuevamente a nuestro país, a ver si el presidente Biden toma la invitación. Azul, Jorge Armando, muy breve resumen, ¿qué les parece? Pues una conferencia un poco más breve de lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? López Obrador ahora estuvo solo con Ana Elizabeth García Vilchis a propósito de la sección del día. Pero bueno, también mensajes muy puntuales, muy claros de López Obrador. Por ahí se queda un corresponsal de Argentina, entiendo, ¿no? Y será interesante la reflexión que la pueda ampliar de lo que sucede allá en ese país sudamericano. Ya nos dio algunos puntos de vista, pero seguramente le van a insistir en esto, que significa el avance de la ultraderecha en el continente, sobre todo en América Latina. Y bueno, pues también destacar que, no sé cómo la viste tú, Miguel, la intervención del reportero parecía más un consejero del INE defendiendo al INE, ¿no? Parecía que Lorenzo Córdoba era el que estaba diciendo, no salió tan caro. La revisión que hacemos
de alguna manera tratando de justificar, ¿no?, lo costoso del sistema electoral. Así es, el compañero de Grupo Imagen, pues son los datos que presenta. El presidente reconoce su trabajo, pero él presenta los datos que tiene el gobierno de México. Y pues bueno, son datos que pues el gobierno de México ya había presentado desde semanas pasadas una información parecida. Eh, Platicando ahí con David Páramo, que fue el compañero, le quería preguntar, oye, ¿de cuántos órganos electorales consultaste? Solo se rió, no me quiso platicar bien. Voy a ver si puedo investigar un poquito más de dónde obtuvo esta información, porque él expone que según lo que él encontró, México no tiene de los órganos más electorales, de los órganos electorales más costosos en el mundo. El presidente revira esta información y le dice, yo tengo otros datos. Y precisamente, Jorge Armando, bien lo adelantas, el compañero de Argentina tiene el tema de Milei, quien se perfila a ser el próximo mandatario en Argentina. Quedó pendiente para el día de mañana y ahí entre compañeros reporteros hacíamos la reflexión de que a la conferencia matutina aquí en Palacio Nacional cada vez acuden más compañeros de Argentina, han llegado de Perú, así que pues seguramente veremos a compañeros de Colombia, ya que el presidente va a viajar a Colombia, que pues tal vez no falten aquí en Palacio Nacional. Azul, Jorge Armando, les adelanto que la pregunta del día de hoy va en torno a este tema que un compañero expone frente al presidente sobre la participación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para elaborar el proyecto de seguridad del candidato del bloque opositor, la persona, mujer o hombre, que busque la presidencia en 2024 por parte del PAN, PRI, PRD. Le vamos a preguntar a la gente qué opinión les merece que Francisco Javier García Cabeza siga participando con el bloque opositor. No olvidar que Cabeza de Vaca tiene temas pendientes con la justicia en nuestro país y lo que se sabe es que está en Estados Unidos. Quería ser candidato, pero se registró con un representante, sus mensajes han sido de forma remota, tiene pendientes con la justicia mexicana, pero va a elaborar el proyecto de seguridad del bloque opositor. Vamos a preguntar a la gente qué opinión les merece y más adelante nos conectamos con las respuestas, ¿les parece? Fantástico que la gente pueda opinar sobre este tema del cual ya el presidente no puede opinar, por cierto, y dice hoy, bueno, ahí me dan el dato porque salió en la conferencia matutina, ahí queda para que cada quien tenga sus propias conclusiones y ahora vamos a ver varias de ellas. Querido Miguel, nos vemos en un momento. Nos conectamos adelante. Bueno, pues ya nos estaba adelantando, ¿no? Ayer quedó este pendientito sobre el tema del presupuesto del INE en comparación con otros países. Se iba a hacer la investigación. Antes de entrar a este pequeño debate que se dio, que no fue debate, se presentaron pues distintas perspectivas y datos sobre el mismo tema. Pero antes de eso, vamos a ver esto que es la solicitud de presupuesto para el 2024 del INE y cómo se está desglosando. Ayer hicieron un trabajo detallado nuestros compañeros de Informativo 14 y vale la pena revisarlo. El Instituto Nacional Electoral prospecta un presupuesto de 23.7 millones de pesos para su ejercicio fiscal del próximo año. De este monto, 13.1 millones es para operación base y presupuesto del instituto y 10.6 para la organización de las elecciones federales. Además, prevé un presupuesto precautorio de 3.5 millones para una eventual consulta popular y 40 millones adicionales para eventuales elecciones extraordinarias. Se trata de un presupuesto 11% mayor al destinado en 2018, el cual fue de 17.4 millones de pesos. Para 2023, al INE se le destinaron 13.9 millones de pesos, lo que representa 9.7% menos que lo que se planea para 2024. Recordemos que los recursos que se ejercen este año fueron solicitados por la antigua presidencia del INE, encabezada por Lorenzo Córdoba, cuya gestión se caracterizó por la opulencia y el derroche del dinero público. Los consejeros electorales Carla Humphrey y Arturo Castillo justificaron la petición. Las diferencias son importantes entre la elección que se llevó a cabo en 2018 y la que se va a llevar a cabo en 2024. Elaboramos un presupuesto austero, pero también que no pone en riesgo la organización del proceso electoral que tenemos enfrente.
El INE plantea en este anteproyecto de presupuesto que para organizar las elecciones de 2024 se gastarán 81.8 millones de pesos para las locales y 9.3 para las federales. En el presupuesto se hace referencia a 2 rubros, los capítulos 2000 al 6000. Pero, ¿qué gastos contemplan? Además de los básicos para la función del INE, también destacan alimentos, farmacéuticos, combustibles, vestuarios, artículos deportivos, patentes, regalías, seguros patrimoniales, viáticos, servicios funerarios, ayudas sociales, transferencias a fideicomisos, donativos y otros no especificados. Canal 14. Hay algo inocultable. Tenemos un aparato burocrático electoral muy costoso y que el presidente López Obrador, a través de una iniciativa, incluso primero una reforma constitucional, intentó acotar precisamente todo el derroche, que fue defendido a capa y espada el derroche por Lorenzo Córdoba, por Ciro Murayama, diciendo no importa lo que cueste la democracia en este país. Y bueno, pues también hay una entrega muy importante de recursos públicos a los partidos políticos. Por eso, desde mi punto de vista, pues está un poco confundido el reportero al que le dejaron la tarea, porque dice, es que no se pueden comparar los sistemas electorales con otros países. Claro que se puede comparar. Y la comparación central es cuánto nos cuesta por habitante votar, ¿no? A cada uno de los... a cada uno de los ciudadanos, ¿no?, de un país. Entonces, ahí cuando haces esa comparación, es claro que México está muy por encima de otros países de América Latina y del mundo. Entonces, sí somos un sistema electoral caro. Dice el reportero, no se puede comparar con Brasil porque ahí hay urna electrónica. Pues claro que se puede comparar. Aquí estamos en un sistema costoso en donde se está privilegiando a la burocracia electoral dorada por encima incluso de ejercicios de consultas populares. Hay que recordar que cuando se hizo la consulta sobre los juicios a los expresidentes, si procedían o no, pues decían los consejeros, no nos vamos a recortar nuestro salario, pero vamos a poner menos casillas para la consulta porque no tenemos suficiente dinero. Vamos a sacrificar la democracia en aras de nuestro propio bolsillo. Tienes toda la razón y además, sobre todo, no es nada más cuánto cuesta por habitante, sino de qué manera justificamos eso que cuesta. Cuando estamos viendo, por ejemplo, esto que observamos, servicios funerarios. O sea, ¿cómo puede estar contemplado esto dentro de los gastos del INE para una elección? Es injustificable. Realmente no me parece a mí que en este caso los consejeros hayan podido justificar por qué ese nivel de presupuesto que se está pidiendo. Y sin embargo, también hay que reconocer que este es un tema que ha sido altamente politizado, que cuando se quiso reformar se defendió a capa y espada. Además, se mezcló con una serie de otras cosas que tienen que ver con la disputa entre la oposición con este gobierno, etcétera. Toda una historia que ya conocemos y por lo tanto, entonces, no es tampoco la mejor idea probablemente que en este momento se vuelva a convertir en una causa de una disputa de cara a unas elecciones. Esto lo digo porque ya Ignacio Mier, de la Cámara de Diputados, el presidente de Morena, de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ya anunció que no le van a mover al presupuesto, ¿no? Un poco sería como una especie de ofrenda de paz, pero sin duda alguna este es un tema pues que se tiene que revisar en el futuro. Sí. No es el momento, pero sí en el futuro. Y para revisarlo pues hay que ver los datos que existen. Y bueno, ya veíamos, algunos fueron presentados por este compañero reportero de Imagen y el presidente mostró también los datos con los que cuenta. Vamos a ver parte de lo que ocurrió en esta conferencia, que además es, pues, son de las cosas que nunca habíamos visto y esperamos poder seguir viendo este intercambio de informaciones y de diálogo circular que se da en las conferencias matutinas. Ayer estuve haciendo un recuento acerca no solamente del gasto electoral de México y el comparativo con otros países, sino más bien eso tiene que ver con el sistema electoral de cada país. Es muy diferente y no son equiparables. Después de estar revisando, no hay manera de hacer una comparativa en la que sea exactamente igual el gasto que se ejerce junto con el aparato electoral, porque el INE tiene la particularidad de que es de una permanencia, no es un organismo que se esté conformando
previo a una elección, sino que tiene una vida pues permanente. Dicho esto, los sistemas electorales, de acuerdo con lo que digo, con lo somero que pude hacer ayer este trabajo, es como en las redacciones nos dicen, este trabajo es para ayer, así fue. Tomé en cuenta el presupuesto que se ejerce en cada país para el órgano electoral correspondiente en año electoral. Porque lo que estábamos aquí viendo ayer es que el presupuesto que se presentó, la propuesta de presupuesto del INE, es para el próximo año, que será año electoral, presidencial, no de medio término o elecciones legislativas, sino presidenciales. Y en cada país se dividió el presupuesto asignado, no entre el número de población ni por cada 100,000 habitantes, sino por el listado nominal de cada país. Porque, como en el caso de México, el listado nominal son las personas de 18 años o más. El INE no hace una tarea específica para los menores de 18 años. Hay una votación, sí, pero es una votación espejo, pequeña. Y en los países donde hay segunda vuelta, hay una reserva de recursos para llevar a cabo la segunda vuelta. En América Latina hay varios países donde se lleva a cabo esto, y en otros países con otro tipo de regímenes de gobierno, diferentes al de México. Y en los sistemas parlamentarios tampoco se lleva a cabo la elección de un presidente o un primer ministro directa, que en casos como el de México es el que despierta mucho interés y hace que haya elecciones copiosas como la de 2018. Y en los Estados Unidos tampoco es equiparable, porque cada estado es independiente, tiene un órgano electoral, y no hay un organismo similar al INE. Dicho todo esto, México no es el país que gasta más en elecciones. Al menos en América Latina, Panamá gasta $28.03 por cada elector, por cada persona inscrita en el padrón electoral. En Costa Rica son $20.03. En México son $14.04, tomando en cuenta el número de inscritos en el listado nominal de ayer. Pues es que yo tengo otro dato. Yo tengo el dato de que solo es más caro en Estados Unidos que en México. Creo que hay es Estados Unidos, Canadá y México. El costo por persona en dólares está así. Considero que es mucho y que podría ahorrarse. Pues como 10,000 millones, pero eso corresponde, sí, a la Cámara de Diputados. Nosotros lo estamos planteando en la iniciativa de reforma que rechazaron en el Congreso, una disminución del presupuesto. Lo vamos a volver a plantear, porque antes de que yo termine voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en lo electoral. Voy a enviar también una iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros los elige el pueblo.